Hola de nuevo. Hola de nuevo. Ya cargó. Sí, bienvenido. ¿Está bien? Ok, pues comencemos con este asunto. Bueno, nos quedamos la vez pasada en el asunto de que la comunicación es una cosa tan extraña, tan polisémica, que ni un comunicólogo la acaba de entender y que de hecho entre los comunicólogos más antaños se siguen peleando por muchas cosas. Parte de el entendimiento de las ciencias de la comunicación y de las principales teorías es eh, intentar poner modelos, más allá de las teorías, modelos que te expliquen cómo funciona la sociedad en sí o cómo funciona la comunicación entre los grupos sociales. Te había comentado que había varios paradigmas o varias teorías que podían auxiliarte, como la fenomenológico hermenéutica, la dialecta, de la positivista, pero también hay otros esquemas por ahí perdidos en el mundo, como el paradigma informacional comunicacional. Eh, Ten en cuenta algo bien importante. Podemos cambiarle los nombres como Martín Serrano con alter y ego, pero siempre va a haber los actores principales en el proceso comunicativo, que es un emisor, un receptor, un mensaje, o información, mejor dicho, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, podría decirse que, que son actores o conceptos bien estrictos que siempre van a estar ahí, insisto, aunque les cambies el nombre, o hasta cierto punto como de forma metafórica. Entonces, muchos teóricos que intentan retomar esta noción establecen modelos o establecen esquemas que pues te auxilian a entender cómo está este business. Una de las primeras caracterizaciones que te puedo decir son la orden en la transmisión de señales, es decir, eh, primero qué es orden y qué es señal, ¿no? El orden es la forma en la que se ordena o se organiza la información y la señal es la información ya bien, bien condensada para que le llegue a las personas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la información consiste en una modificación de materia, obvio, intencional y con un significado tanto para el emisor como para el receptor. Ojo aquí. Yo, por ejemplo, si quiero modificar mi materia, pues mi condensación física, pues yo, por ejemplo, te quiero hacer una grosería, ¿no? Entonces muevo mi materia y te hago así, y te enseño la lengua. Entonces, para mí significa el enseñarte la lengua que pues que no me caes bien, ¿no? Bueno, ojo, no es cierto, pero es un ejemplo que se me ocurrió. Y para ti, quizá el significado de que alguien te enseñe la lengua quiere decir que le gusta, ¿no? O ay, se me hace que le gusto. ¿Por qué me está enseñando la lengua? Ahí es de donde se rompe. Si significara para ti lo mismo, que obvio no voy a atinarle, pues sí, ¿no? Hay una comunicación, hay una modificación de la materia que me ayuda a que tú obtengas la información. Aguas con eso, ¿ok? Entonces, te pone estas señales moduladas en un escenario en particular. Nosotros como mexicanos sabemos que si te enseño la lengua significa que no me caes muy padre, ¿no? Pero igual en Bulgaria significa hola, como el sí y el no. Para nosotros, al modificar la materia de nuestra cara para decir que sí, hacemos esto. Para decir que no, hacemos esto. Pero si en Bulgaria tú haces eso, el ambiente es diferente. En Bulgaria, esto significa no y esto significa sí. Eh, ¿Quieres fumar? Ah, toma un cigarro. Pero te estoy diciendo que no. No, toma un cigarro, güey. Pero no. Ajá.
Entonces, también el escenario específico es necesario saber cuál es, ¿no? Entonces, las señales moduladas y procesadas por la gente, eh, son identificables siempre, siempre procesadas, independientemente de lo que uno entienda, ¿no? Siempre va a haber una especie de gente que te reciba la información, hay un intercambio. Entonces, eh, aquí te va la pregunta para que la pienses con la almohada. Como seres humanos intercambiamos información de forma mímica o, bueno, con señas, de forma oral, de forma escrita. Pero una computadora, por ejemplo, pues realiza también un intercambio de información. Tú le escribes, o tú pones con tu ratón, quiero que se abra Microsoft Word, pues te vas a inicio, le picas a las aplicaciones y buscas Microsoft Word y la abres. Eso ya es que tú le intentas modificar la materia para que tu computadora te responda algo. ¿Eso es comunicación? Hasta cierto punto podría decirse que sí, porque es un humano el que tiene la intención de realizar una tarea y la computadora responde conforme a los estímulos que le da el humano. Pero, tal vez la forma de retroalimentarte es que se abra Word, ¿no? Pero realmente la computadora no tiene la intención de decir, híjole, tiene que trabajar un montón, le voy a abrir Word. Y para que vea que soy bien buena onda, no me voy a trabar el día de hoy cuando empiece a imprimir. En buena onda, porque sí, sí se ve que tiene un montón de prisa y tiene que entregar su tarea. No, la computadora no piensa. Es un programa que responde a un estímulo. Es como cuando le haces cosquillas a alguien. Le haces cosquillas y el estímulo es que se ría. Ya si te da un golpe es porque ya respondió con otra cosa. Pero no estás comunicando nada, relativamente, ¿eh? Ojo. Nada más le estás haciendo cosquillas y el estímulo respuesta funciona físicamente hablando. Ya si después, la persona quiere interpretar tus cosquillas como que le gustas o cosas así, pues ya es otro asunto. En fin, ¿información y comunicación entonces es lo mismo? Hasta cierto punto, no. La información forma parte del mensaje cuando quieres comunicar algo, pero la comunicación siempre, siempre va a ser en 2 vías, de ida y vuelta, o de ida si quieres, tipo difusión, pero de ida y vuelta. Entonces, solo tener información no significa comunicar algo. O sea, el Internet tiene un montón de información, pero hasta que tú no la encuentres, esa información va a seguir ahí, incólume, inamovible. Entonces, uy, este tipo de cuestionamientos medio filosóficos, medio técnicos, se lo hicieron ciertos teóricos en la primera mitad del siglo XX que tenían esta tendencia de confundir la información con la comunicación. Justo, la teoría matemática de la comunicación, que fue la que te dije de emisor, receptor, mensaje, de Claude Shannon y Warren Weber, eh, tenían la idea ellos, más que estudiar a la comunicación intrahumana o interhumana, la idea era estudiar el intercambio de información en los teléfonos. ¿Cómo era que funcionaba el teléfono por medio de un cable o eventualmente supongo que habrían pensado en algo con señal aérea, ¿no? Entonces, la idea de estos sujetos era, tener un emisor y un receptor, pero en aparato. Un aparato emisor, un aparato receptor, que en este caso serían los teléfonos, eh, y que esta señal, no sé si sepas cómo funciona el teléfono, la bocina lo que hace es recibir las ondas de sonido, las transforma en impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos van viajando por medio del cable. El cable normalmente debe de tener cierto material que permita la conducción eléctrica. Algo como el cobre, por ejemplo, que el cobre o el oro son muy buenos conductores de electricidad. Entonces, empleando un código específico, es decir, si vas a hablar en inglés, el otro tiene que hablar inglés forzosamente, por medio de un canal específico que es este cable, porque los cables de teléfono hace muchos, muchos siglos, pues se cruzaban y podían intercalarse o interceptarse señales diferentes. Entonces tenías que establecer un canal en particular y
Tu objetivo era que llegara esa información al receptor. Así de técnica era la cosa. Entonces estos vatos lo que querían era que su modelo fuera un estímulo o una especie como de aliciente para que las señales telefónicas mejoraran. Por eso es modelo matemático de la comunicación. Y también pensando en que posiblemente, las interferencias que te comentaba del cruce de cables, reducían la calidad del sonido recibido, pues, no se percibía como de manera muy clara. Lo podemos ver en Internet, que de repente hay lag o que de repente se corta porque luego la señal es intermitente si se nubla. Entonces, la idea de estos procesos de comunicación era minimizar lo más posible todos estos problemas para que la comunicación fuera clara, para que la transmisión de información fuera clara. Eventualmente, las tecnologías de la información en la actualidad, sobre todo, fueron, digamos, evolucionando a raíz de este pensamiento matemático. Empezaron a sacar cositas como los bytes o los bits. Bytes es uno, bit es otro. Bits son 8 bits son un byte. Entonces, el bit, que es la unidad mínima de información, hasta cierto punto la unidad mínima de información ahora, te da la idea de que la información, ya en niveles más chiquitos, podían replicar el mismo sistema y que igual tenían hasta cierto punto los mismos problemas. Entre más chiquito, quizá más problemas de comunicación hubiese. En fin, más allá de la pretensión científica que tenía este uso de la comunicación y el intento de mejorar el intercambio de comunicación, de información, mejor dicho, por medio de aparatos, también, eh, pues intentaban delimitar cuántas y cuáles eran sus limitaciones. En este caso, eventualmente los teóricos de la comunicación, como Manuel Martín Serrano, te decía que esto te servía para también determinar que no solo en el medio, es decir, vía telefónica, vía televisión o vía aparato, había problemas para transmitir los mensajes, sino también entre los actores. ¡Pum! Más o menos como jugar al teléfono descompuesto, como ese comercial que dice apaga el foco y el otro dice te saca un moco, ¿o cómo? Esos problemas de comunicación también tienen que ver con el interlocutor. Si el interlocutor, por ejemplo, habla como lo que les pasó a los del Heraldo, que por cierto alguien va a hacer corrido del Heraldo de México en estos días. Eh, Hubo un vato que se hizo pasar por un defensor de los derechos humanos y los mandó a chiflar a Chalma, a toda la banda del Heraldo. Y pues no hubo falla de señal. Clarito se oyó que los mandó al diablo a todos. Súper clarito. El, el mismo presentador del programa no supo qué hacer ni en dónde meter la cabeza, mandó a pausa. El vato de las entrevistas, porque siempre hay un coordinador de entrevistas en estos medios, ha de haber querido morirse probablemente, pero es claro que fue un error humano, no fue error del sistema. Fue error del vato de las entrevistas que no comprobó que este hombre entrevistado fuera la persona que tenía que entrevistar. Era cualquier otro hijo de vecina, se equivocó de número, yo qué sé, ¿no? Y el otro vato, pues, aprovechó para mandar al diablo a todos. Entonces, sí, evidentemente los actores en el proceso también tienen errores, no nada más son los aparatos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios, ganas de llorar? No, ninguno. Va. Bueno, pues sí, una duda, o sea, tengo entendido que cada campo de estudio, como la sociología, hace diferentes términos con la comunicación, ¿no? ¿Qué Ujú. tipo de procesos hace la antropología? Uy. Mm, Esa pregunta estuvo muy difícil y me agarraste bien en curva. Este, bueno, la antropología, como sabrás, se dedica a estudiar cómo el hombre se mueve a través de la historia
y cómo ha sido a lo largo de la, pues, cómo ha sido su comportamiento en distintos momentos históricos. Y también cómo se comporta consigo mismo y cómo se comporta con todos. Entonces, toma mucho de la mano a la sociología. Si quisieras hacer, por ejemplo, antropología de la comunicación, o comunicación antropológica, tienes que hacer o tienes que ver, o sus metodologías están enfocadas a estudiar cómo se comporta el hombre con sus entornos, no solo con el pasado, sino también con el presente, o qué resultados han tenido en el presente al respecto. Vamos allá. Por ejemplo, si tú quieres saber cómo ha evolucionado, vaya, vamos a mi tema de tesis de grado. La gente que vive en Plaza de la Aguilita, ahí en la Merced, cómo ha evolucionado y cómo se comunican con su entorno a través de los años, bueno, pues tienes que tener en cuenta que, punto número uno, Plaza de la Aguilita se presume que es en donde llegaron, desde Aztlán, los mexicas a asentar ahí la Tenochtitlán. Entonces, ¿qué es lo que pasaba exactamente en Plaza de la Aguilita? Bueno, pues ahí llegaron, encontraron un águila parada sobre un nopal, comieron una serpiente, bla, 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 y justo al lado fundaron Temascaltitlán, que es la ciudad de los temazcales, o el lugar de los temazcales, ¿no? Ahí sobre Talavera 24, Casa Talavera en 20, y eventualmente, tras la conquista, porque todo era paz y felicidad hasta que llegaron los españoles, la gente empezó a cambiar su comportamiento. Sepultaron Temascaltitlán y empezaron a fundar lugares como el precedente de Casa Talavera, que se cree que era un hogar primero, una casa habitación, luego lo transformaron en una, ¿cómo se le dice a donde trabajan las pieles? Una curtería, una cosa así. Luego se transformó en Casa Talavera, donde trabajaban la talavera, la loza, y eventualmente cambió. Entonces, eso es lo que hace la antropología. Y a partir de esta historia que te estoy contando, vas estudiando cómo convive la persona con otras personas y con su entorno, cómo se comunican entre ellos. Antes, pues todos hablaban, supongo yo que náhuatl o algo parecido, no recuerdo qué lengua era de los mexicas. Eh, Eventualmente, al ser colonizados, pues empezaron a hablar español, muy a fuerza, y convivían entre ellos, había vasallos, había feudos, había señores ricos, españoles, de abolengo, empezaron estas guerras de castas, ¿no? Los altapatrás, los no lo que sé, ¿no? Y justo eso es lo que la antropología intenta decirte. ¿Cómo es que los seres humanos evolucionaron al punto en donde están ahorita? El punto en el que ahorita está Plaza de la Aguilita y el barrio Temascaltitlán, por ejemplo, que ahora es la calle Talavera, pues son gente que vende cosas de papelería, gente que hay una señora que vende helados, niños que juegan en la Plaza de la Aguilita. Ahora en el meritito Temascal, además de estar Casa Talavera de la UACM, construyeron un edificio de departamentos del INVI. Y entonces el entorno se ha vuelto muy urbano, se ha vuelto un entorno que se dedica al comercio. Eso es lo que hace la antropología, básicamente. Uf, ¿quedó claro? Sí, más o menos. Bueno, más básicamente me llamó la atención cómo cada, campo de estudio, tanto científico y humanista, se va relacionando con el término de la comunicación. También otra opción, no sé si también tanto como la antropología también se relaciona mucho con la biología. Sí lo hay, pero eso es un poco más raro. Porque, veamos, Bueno, es que creo la que eso corriente sería más más cercana, ajá. creo que eso sería más comunicación científica, ¿no? O sería proceso diferente. No, no, no necesariamente. O sea, si te vas a comunicación científica, es en todas las ciencias, incluidas las ciencias sociales, no solo ciencias duras, aguas. Eh, si te quieres meter en comunicación y biología, creo que la teoría más cercana que tenemos es la positivista. Más o menos te la expliqué el día de ayer. Los positivistas siempre han creído que la sociedad se mueve como un organismo biológico.
se basan mucho en las ciencias duras, de hecho. Entonces, la comunicación entre órganos ocurre técnicamente por autonomía, porque sí, porque los órganos se tienen que comunicar sí o sí. Entonces, por eso te salen con esta comunicación de masas y con la teoría de la bala mágica y la aguja hipodérmica y todo esto, ¿no? Porque la comunicación se da de forma automática, porque los órganos la van a aceptar sin chistar. Eso es lo más cercano a la biología. Si quieres intentar hacer algún modelo de comunicación basándote en la biología, eso es lo más cercano. O con la física, incluso por ahí tiene sus que veres. Comunicación científica ya es otra cosa. Como te dije, no tiene mucho que ver con las teorías de la comunicación. ¿Por qué? Porque las teorías de la comunicación ven el proceso comunicativo dentro de la sociedad. La comunicación científica se dedica a intentar divulgar, difundir y verse también hasta cierto punto retroalimentados con información de la ciencia. Los problemas, los dimes y diretes, hay ramas como periodismo de ciencia, divulgación de la ciencia, entonces, incluso divulgación entre pares, ¿no? Comunicación científica entre pares. Eso es lo que estudia la comunicación. No hay un proceso comunicativo que diga, el emisor va a emitir ciencia y el receptor va a recibir ciencia. O sea, no, 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 no. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las teorías de la comunicación son unas y todas las derivaciones del intento de comunicación científica o divulgación científica, divulgación del derecho, divulgación de la antropología, difusión de espectáculos, incluso ya tienen otra cosa. O sea, ahí sí ya va en otro costal. ¿Va? Sí. Ok. Bueno. Parte justo de estas teorías que intentan entender al mundo y cómo funciona, está justo la teoría de sistemas. La teoría de sistemas es una cosa bien pesada, te lo voy a confesar, porque muchos comunicólogos están peleados con este asunto de las matemáticas y los sistemas y la cibernética. Ojo, la cibernética no se refiere a las computadoras directamente, sino al sistema de intercambio de información que tiene no solo los aparatos electrónicos, sino el hombre con estos. De un sistema también incluso social, este intercambio que está por ahí, codificado, por decirlo de esta forma. Entonces, el sistema, pues no es así como un simple conglomerado de elementos, ¿no? O sea, no, tampoco. Cada uno tiene su chiste, cada sistema tiene una organización. Entonces, en general, los elementos per se de un sistema no son como lo más importante, sino el modo que están relacionados. Vamos a aterrizarlo un poco con, por ejemplo, un celular. Vaya, si vamos a hablar de tecnología y de sistemas. Tú puedes ver una pantalla aparte de la batería, el chip bueno, la tarjetita madre que tiene chiquitita por otro lado, y así por separado, pues qué bonitos, ¿no? Pero no funcionan. Solo funcionan si los ensamblas juntos. Solamente así. Lo mismo pasa con un sistema de este tipo o estudiado por la teoría de sistemas. Es decir, una familia pues no es nada si la familia no pertenece a un grupo social. O un individuo no es nada, por mucho que haga, si no tiene un acompañamiento grupal. Vaya, puede vivir solo en el mundo y no va a hacer ningún cambio, pero si quiere realizar algún cambio debe de pertenecer al sistema. Por ahí va el asunto. Entonces, en la segunda mitad del siglo XX, más o menos, se planteó una teoría general de sistemas y que hasta cierto punto tiene muchos adeptos dentro de los teóricos de comunicación, particularmente los que les gusta mucho la sociología. Hay un autor en particular que yo odio con todo mi corazón, que se llama Talcott Parsons. ¿Por qué lo odio? Porque no me fue muy bien con él cuando lo estudié por primera vez. Este vato era un sociólogo funcionalista, más o menos de esos que creen
que la sociedad funciona como un organismo biológico, en este caso un poco más tecnológico. Y te decía este vato que el sistema social consiste en una cantidad N de actores, una pluralidad de actores que actúan entre sí, es decir, que cada uno tiene su función. Cada uno vive en una situación dentro de un medio ambiente que es necesario, ¿no? Y estos actores están motivados por una tendencia a obtener un grado de gratificación, que les digas gracias y les des una palmada en la cabeza. Y que por si fuera poco, eh, están mediados por un sistema de símbolos, es decir, el sistema está regulado por otro sistema de símbolos estructurados y compartidos, es decir, por mitos, por ritos, por tradiciones, por una idiosincrasia, vaya. Entonces, Parsons te dice y te advierte, ojo, es necesario que no pierdas de vista el hecho de que este sistema no es una cosa, no es una sola cosa, son un conjunto de relaciones. Es decir, todos hacen al sistema. El sistema no sería sistema si no cuenta con alguien. Entonces, para entender esta naturaleza, para intentar comprender lo que decía Talcott Parsons, porque parecía que hablaba en chino el vato, hubo otro sociólogo alemán llamado Niklas Luhmann. Luhmann te decía que esto que dice Parsons no era lo único con lo que podías distinguir un sistema. Porque todo el sistema, todo objeto en este mundo, en este universo, intercambia materia y energía, es decir, información. Este vato te decía que para entender un sistema tenías que entender las diferencias entre el sistema y su entorno. Es decir, si bien tú podías decir que el sistema funciona, por ejemplo, el sistema económico mexicano funciona aquí, si tú llevas el mismo sistema a Japón, lo vas a tronar. Justo. Tenías que establecer también estas diferencias. El sistema no es lo mismo que el entorno, aunque Talcott Parsons dijera que sí. Hay que tener cuidado, más o menos lo que te dije con lo del sí y el no búlgaro. Si tú vas a Bulgaria y les dices que esto, te van a decir, entonces se está negando. Ok, el entorno cambia. En fin, cada sistema, dependiendo del entorno, eventualmente autoproduce, por decirlo de esta forma, diversos elementos para que la dinámica se equilibre. Es decir, para que exista cierta paz social, por decirlo de esta forma, cierto equilibrio en el sistema y que la relación con sus elementos no falle. Eso se le conoce como sistema autopoiético. Este asunto de la autopoiesis lo utilizan mucho en la cibernética de computadoras, en la cibernética en la comunicación y sobre todo en la biología, precisamente, porque hay sistemas, tanto biológicos como cibernéticos sociales, como cibernéticos computacionales, que se autorregulan. A eso se refiere la autopoiesis, es decir, se autolimitan para mantener un equilibrio. En biología, por ejemplo, tenemos al mismísimo cuerpo humano. Para no morir por una bacteria o por un virus, ¿qué es lo que hace? Te produce fiebre, aunque la fiebre no es como muy consciente de que tampoco nosotros sobrevivimos con 40 grados de temperatura y las bacterias, pues, tampoco, le vale, te da fiebre para que exista un reequilibrio en la salud del cuerpo humano, para eliminar las bacterias. En la computadora, su forma de autorregularse puede ser de varias formas, como con los ventiladores. No sé si te ha pasado que de repente abres una película y de repente despega tu computadora porque prende el ventilador a tope.
se autorregula para no calentarse con la calidad de los gráficos, por ejemplo. O se pasma cuando le ocupas toda la RAM, que tienes 27 ventanas de Chrome, otras 50 de Firefox, tienes un videojuego abierto, en fin. Y en la parte social, el sistema se autorregula. Híjole, el ejemplo que te voy a poner es el más cruel, pero bueno. Dicen por ahí que muchas de las guerras, muchas de las revoluciones entre países son creadas para mantener el control. Mata a la gente que es subversiva, elimina a la gente que intenta cambiar al mundo para que el mundo se mantenga bajo el yugo de los que lo tienen siempre. Por ahí va más o menos. Es un ejemplo muy burdo, por supuesto, y no necesariamente es el mejor, pero es para que te des una idea de cómo funciona este asunto de la autorregulación del sistema. Au autorregulación del sistema dijo que se llama el concepto. Autopoiesis. Déjate lo escribo en el chat. Autopoiesis. Autopoiesis. Okey, sí. Sí, poiesis me parece que significa en griego regulación. Entonces, o moderación. Entonces, al autorregularse, pues, insisto, mantiene el sistema en equilibrio. Pero, ¿qué pasa cuando ese equilibrio se pierde? Pues los elementos producen cierta diferencia. Y al producirse esa diferencia, el sistema muere o cambia. En general, una de las tesis más famosas y más famosas, no sé si más aceptadas, pero sí de las más famosas de Luhmann, consiste en que la comunicación precisamente, el corazón del sistema, la comunicación es el proceso que permite a la sociedad mantener y reproducir esta regulación con respecto a su entorno. De no existir la comunicación, pues básicamente todo el sistema se perdería. Aunque la sociedad no estuviera compuesta por personas, sin comunicación se pierde. Es decir, los procesos comunicativos es lo que le da chance a las sociedades de ser específicas. No sé si me expliques, es que específico no es la palabra que busco. De ser funcionales. Así. Hasta cierto punto podría decirse que ya con esto, con lo de la comunicación, ya no puedes, y Luhmann estaba muy de acuerdo con esto, a diferencia de Parsons, ya no puedes reducir nada más al sistema social a la comparación o al símil de un proceso biológico o físico más, sino que es un poco más complejo. Le da su carácter de complejo a la sociedad, es lo que te propone Luhmann. Entonces, Luhmann te dice que la sociedad es un sistema que emplea el proceso de comunicación sí o sí. Así. La comunicación tal cual, si bien hasta cierto punto es un sistema que te dice que emisor, receptor, mensaje, en la teoría de sistemas, la comunicación no es un sistema en sí, es lo que lo alimenta. Entonces, uy, qué miedo, ¿no? La teoría general de sistemas prevé esto, prevé la posibilidad de que se susciten estos acoplamientos de que un sistema no sea autónomo y pertenezca a otro sistema, ¿no? Entonces, en general, forma parte de los procesos, ¿no? Es un sistema autónomo, sí, claro, lo que tú quieras, pero de él desprenden otros sistemas. Ya te había explicado más o menos esto. Los sistemas están formados de subsistemas siempre, y esos sistemas tienen otros subsistemas más chiquitos. Ya. Perdón. Entonces, estas dinámicas, estas relaciones complejas de los elementos que interactúan entre sí, pues se diferencian al fin de los organismos biológicos, de los fenómenos físicos. Incluso hasta cierto punto, el enfoque de sistemas te permite, en suma, diferenciar de los mismos procesos psicológicos y sociales. Es decir,
le da muchísimo más peso a la comunicación sola como ciencia que a todo lo demás. Vaya, la idea es meterte en la cabeza, porque por eso lo aceptan tanto los comunicólogos, porque los ponen en el top, hasta arriba de la pirámide de ciencias. Eh, Sin la comunicación, si una persona no se comunica, no tendría alimentación para sí mismo, que es lo que ve la psicología. No Mm, podría convivir con la sociedad, que es lo que ve la sociología. No podría interactuar con su entorno ni con su historia, que es lo que ve la antropología. Sin la comunicación, cada persona viviría no en el sistema, sino aislado. No existiría un sistema. Así de mm, simple y así de apocalíptico es este asunto. Entonces, el paradigma de la, de la teoría de sistemas te dice que eh, no hay dinámica sin comunicación. Punto. Así de simple. En fin, eh, la cibernética que te cuento que pertenece a este asunto de la teoría de sistemas, eh, también es una ciencia multi, trans e interdisciplinaria. Uno de los principales padres de la cibernética es Norbert Wiener. Norbert Wiener sí buscaba, él sí, aplicar la cibernética para construir máquinas y para, no sé, invadir la ciudad con Skynet o yo que sé que tenía en la cabeza Wiener. Pero la idea es que este vato intentaba mantener ciertas formas con los componentes y las relaciones de sus máquinas, ¿no? Y encontrar los errores para hacer las correcciones pertinentes y perfeccionar el sistema siempre. Pero, pero, la cibernética en la parte de lo social estudia y busca desarrollar esta autonomía, este autocontrol, esta autopoiesis de los sistemas sociales. La cibernética, pues en general, para hacerte el cuento así como súper cortito, eh, te dice que, por un lado, es un rasgo que está diferenciado de los sistemas observados, es decir, el observador del sistema debe de estar fuera. Aguas, tú que me preguntaste de antropología, los antropólogos también, algunos antropólogos piensan que estudiar a la sociedad y su entorno por fuera, así como los cibernéticos o los cibernautas, es lo correcto. Para los de la cibernética, el observador y cómo observa las cosas es un sistema aparte del sistema observado en primera instancia. Es decir, tú eres un investigador y vas a ver con una caja de Petri lo que estés investigando. Algunos antropólogos piensan así, pero, aguas. No todos los antropólogos son así. Muchos antropólogos tienen una forma de estudiar a la sociedad que es sumergiéndote en el sistema al que vas a estudiar. Es decir, te vuelves parte de ellos. Por ejemplo, Gustavo Blázquez es un antropólogo bien interesante. Él, pues ya está un poquito grande, pero era rubio, ojo verde, así como un Adonis, ¿no? Muy gay, por cierto, muy, muy gay. ¿Y por qué va mi comentario? Porque precisamente su idea era estudiar a los bares gay de Buenos Aires. Entonces, pues dice, soy gay, ellos son gays, me voy de fiesta y los estudio desde una versión antropológica. Y primero inicia observándolos de lejos, así como el vato solitario en el bar y ve cómo se comportan ellos, hacen sus locuras, bailan, gritan, se van a sus casas a hacer lo que tengan que hacer, etcétera. Eventualmente, el grupo al que está estudiando se da cuenta que Blázquez los está viendo. Así de, pues vente, te invito a una copa, ¿no? Jala, vete. Y se empieza a meter y a meter. Se termina, bueno, a Blázquez le pasó de todo. Termina en una orgía con la banda, se enamora de uno de los vatos de la banda, le pone el cuerno el vato, en fin.
es así como una serie de eventos desafortunados, y luego les confiesa que él es antropólogo y que los está estudiando, pues peor aún, se puso un poco, roñoso el ambiente, y pues el sistema eventualmente se destruye. Es decir, todos dejan de ser amigos por culpa de Blázquez, y Blázquez se va con la cola entre las patas, pero con una tesis de doctorado recién hecha, ¿no? Entonces, bueno, algo bueno salió. Pero los cibernéticos te dicen: "No, tú no puedes hacer eso. O sea, tú destruiste el si", criticarían a Blázquez de esta forma: "Tú destruiste el sistema. No puedes destruir el sistema, tú no puedes ser parte del sistema. ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué tenés en la cabeza?". Porque son argentinos, Blázquez es argentino. Entonces, bueno, en eso, los de cibernética te pueden decir que la relación comenzó desde el primer momento en que Wiener retomó la teoría matemática de Shannon y Weber, esa que te dije al inicio de la clase, emisor, receptor, mensaje, ta, 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 ta. Y lo que sí es que Wiener nos hizo el favor, este vato, de agregar el último elemento que te comenté el día de ayer que hacía falta, que es la retroalimentación, el famosísimo feedback. La retroalimentación reconfigura la teoría matemática inicial de la comunicación. Ya no solo es emisor, receptor, mensaje, canal, medio, código. Ya hay una retroalimentación, es decir, ya esperamos una respuesta del receptor que se vuelve en un segundo emisor para saber si la comunicación fue óptima. Es aquí donde entra este asunto del enfoque cibernético social. ¿Qué pasa con la cibernética computacional? Justo lo que te expliqué. Tú le das clic a tu computadora y tu computadora te retroalimenta abriéndote Word o abriéndote la llamada de Meet, o tú le picas a tu celular un botón y te abre Facebook. Tú le das, tú lo deslizas, le das swipe up o swipe down, o deslizas arriba, deslizas abajo y te da una respuesta. Eso es lo que Wiener vino a introducir, la retroalimentación, la respuesta. Entonces, a partir de ahí, los enfoques de la cibernética empezaron a dirigirse y fueron más conscientes que la comunicación no puede ser reducida a solo información. A partir de ahí, empezaron a pensar en la comunicación no como algo que alimenta al sistema, sino como un sistema solito, autónomo, y que es complejo, que es polisémico, como empezamos el día de ayer, que tiene múltiples significados, que no nada más es información y que no nada más es cero y uno. Entonces, la cibernética para muchos comunicólogos vino a romper muchos esquemas, sobre todo porque, después del positivismo, esto que te digo de los órganos biológicos y esto, vino la escuela crítica a decir que la sociedad no era un organismo biológico y que qué le pasa, que la lucha de clases y chairos y esas cosas, ¿no? Entonces, la cibernética viene después de todo lo que los marxistas decían y viene a romper justo con este esquema chairo de es que todo está reducido a la masificación de información y que todo es lucha de clases y que los dueños del poder y la mafia del poder, diría la cabecita de algodón, somete a la sociedad con información falsa. No, la cibernética viene a eliminar estos paradigmas y a decir, güey, es que la comunicación solita es una cosa diferente a todo lo que estás planteando. La comunicación solita es un sistema complejo. Entonces, Dios mío, ¿cómo carajo lo vamos a estudiar ahora si es un sistema complejo? ¿Cómo, cómo lo utilizamos? Ah, bueno, pues empieza a ver el asunto de ver a la comunicación como una ciencia sola y se establecen o intentan, porque todavía no está como tal, intentan establecer la metodología para resolver problemáticas. Intentan desarrollar un modelo general para representar la transmisión de información, para calcularla, para saber quién la emite, quién la recibe, a dónde llega, para dónde va, en fin, qué tanto vamos a hacer con la información y cómo vamos a hacer que la comunicación sea óptima.
Uf, qué desma. En general, si nos vamos a términos muy reduccionistas, la teoría matemática y la cibernética por sí solas, para muchos, podrían resolver la comunicación o la complejidad de la comunicación. Sobre todo, pues, en la parte técnica, ¿no? Sin embargo sin embargo, hay un problema. La comunicación es un acto de seres vivos. Y al ser un acto de seres vivos, justo como los mismos seres vivos, son cambiantes. Entonces, si tú pones un modelo que te funciona, puede que en 2 siglos ya no jale. Todo depende de la sociedad, de cómo evolucione, de cómo avance. Por supuesto, la cibernética y la teoría de sistemas contribuyeron muchísimo a entender cómo la comunicación podría funcionar en su modo más básico. Pero al ser un carácter humano, al ser el humano un ser tan difícil, tan complejo, tan horrible y tan extraño, evidentemente no puedes aislar los otros fenómenos complejos que influyen en la comunicación, como lo que te dije ayer. La psicología, la sociología, la antropología, el diseño, las matemáticas, lo que quieras. No puedes quitarle ese carácter de interdisciplinariedad. No puedes reducirlo a que es un sistema nada más. Entonces, la comunicación es así de difícil y compleja. En fin, lo voy a dejar hasta aquí porque creo que te inundé muchísimo con un montón de Bueno, teorías. es que la comunicación abre muchas, ay, ¿cómo se llama? Extensiones hacia otros campos de estudio. Sí, hartos, hartísimos. Sí, tanto como científicos y humanistas. Bueno, también me imagino que la mayoría de ellos siguen un paradigma, ¿no? Depende de con quién hables, sí. Por ejemplo, los estudiosos de comunicación de la Facultad de Acatlán, lo que te había comentado, son mucho de la Escuela de Madrid. Ellos se van con Manuel Martín Serrano. Pero los de Ciudad Universitaria, por ejemplo, son más hermeneutas. Ellos se van con Gadamer, Martín Gadamer. Los de FES Aragón son un poco más enfocados al derecho, entonces no tengo la menor idea con quién se vayan. Es así, yo no conozco mucho comunicación y derecho, fue fatal error. En la maestría en la que estoy, por ejemplo, son mucho de Bourdieu, se van con Pierre Bourdieu, que ya te había mencionado este autor. Entonces, depende de quién lo estudie, depende de qué es lo que crean, porque también es muy subjetivo, es como el arte, depende con quién te vayas. Yo particularmente, hasta hace relativamente poco, sí era como muy fan de Martín Serrano, pero porque era muy crítico, era muy chairo, de abajo el sistema solar y todas esas cosas. Pero últimamente he jalado un poco más con los hermeneutas. Primero que nada, porque la mayor parte de mis conocidos actuales están en CU, entonces ya te imaginarás, ¿no? O sea, súper influenciada ahí. Eh, y en segunda, porque pese a que en la escuela en la que estoy ahorita están mucho con Bourdieu, Bourdieu no me termina de convencer. En fin, insisto, todo depende de quién lo estudie y cómo le vaya en la feria. Lo que te decía con mercado artístico, ¿no? Todo depende del cristal con que se mire. No te cases con una, eso sí, lo que le digo a todos mis alumnos en teoría de la comunicación, no se casen con un autor, véanlos a todos y decidan en quién creer. ¿Va? Sí, Muy bien, jovencito. Entonces, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. No se te olvide que es el miércoles, después de mercado. Y pues sí, ya, claro. muy bien. Oiga, disculpe, es Eh, que lo que pasa, se me hace un confuso el trabajo que nos dejó. Podría ser la diferencia entre un programa de televisión y una serie? La diferencia entre un programa de televisión y una serie. Es muy simple. El programa de televisión puede limitarse a una sola emisión por tiempo limitado. Por ejemplo, el Teletón.
El Teletón es un programa que dura como 12 horas, pero solo es una vez al año. Y una serie es una cantidad de programas repartidos en emisiones de diferentes días, en diferentes días. Como por ejemplo Betty la Fea, que es un programa diario o 2 programas diarios que ponen en el 7 y se emite de lunes a viernes. O en Netflix, ¿no? Que digo, hay mucha gente que Netflix lo usa como Teletón, que se echan toda una serie en un solo día, pero son diferentes segmentos repartidos para que los repartas en distintos días, ¿no? Eso es la diferencia. Un solo programa, uno solo, puede ser una sola emisión. Por ejemplo, el programa de hoy de Carmen Aristegui. Un programa. Si lo quieres ver de otra forma, la serie de Aristegui sería la cantidad de programas que ha dado desde que le permitieron volver a Chairo Centro, por ejemplo. ¿Sí, sí me explico? Sí, pero en nuestro trabajo no se puede basar no se puede basar en una serie o forzosamente tendría que ser un programa de televisión. Pues si quieres hacerlo de una serie, adelante, pero no te lo recomiendo. Porque al referirme, por ejemplo, yo con programas de entretenimiento, no es una película o una serie, sino programas que se dediquen a hablar de entretenimiento. Puede ser videojuegos, por ejemplo, como lo que hace Dross, o puede ser chismes, como lo que hace Origel. A eso Ah, me o sea, refiero también pueden con. ser youtubers, ¿no? Ajá, exactamente. Pero como programa de televisión. Ajá, efectiva mismo. Ok. O como los de Gamertag, por ejemplo, que es un programa de entretenimiento, que obviamente es una serie larga de programas, pero pues a cada programa es autoconclusivo, es decir, uno solo le dedican a un solo tema. Ok. Bueno, va. Gracias. Con eso aclaró mis dudas. Ok, cualquier cosita, pues me escribes, ¿va? Sí, claro. Sale. Hasta luego, Pues cuídese. igual, cuídate.